Ok, vamos a comenzar, vamos a trabajar, vamos a ver si funciona todavía este equipo que tengo acá. Vamos a ver. Vamos a trabajar ahora la siguiente parte. En realidad no los iba a citar, pero ya no logré grabar con anticipación. Entonces preferí grabarlo y el que quisiera estar, pues que esté, y el que no, pues solamente que se ponga al tanto en las próximas horas. Vamos a revisar ahora las derivadas de orden superior. En matemática 1, usted estudió derivadas de orden superior, solo que esas derivadas dependían de una variable independiente. Y aquí estamos con funciones de varias variables. Entonces vamos a hacer la definición formal. Vamos a suponer que z es la función que depende de f de x, y como nosotros lo conocemos. Vamos a decir que sus derivadas de orden superior serían, vamos a ver cuántas y cuáles serían. Vamos a pensar en la primera. En el primer caso nosotros habíamos aprendido a calcular la derivada parcial de f con respecto a x, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es que esa derivada parcial con respecto a x, vamos a volverla a derivar con respecto a x. Y le vamos a llamar así, derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial con respecto a x. Eso se simboliza como la segunda derivada de f con respecto a x al cuadrado. Y también la vamos a simbolizar, se puede simbolizar como zxx, o la más común que yo voy a usar va a ser fxx, donde me está diciendo que esa es la derivada parcial con respecto a x y luego con respecto a x. El segundo caso, vamos a tener la derivada parcial de f con respecto a y. Y esa derivada parcial con respecto a y, yo la voy a derivar ahora de nuevo con respecto a y. Y a eso le vamos a llamar segunda derivada de f con respecto a y cuadrado. O zy, y el que más voy a usar va a ser fyy. Van dos. Interesante es aquí saber cuántas derivadas parciales de segundo orden van a salir. La otra sería la derivada parcial de f con respecto a x. Solo que ahora esa derivada la vamos a calcular con respecto a y. Eso se denota como la segunda derivada de f con respecto a x y luego con respecto a y. O zxy, o el que yo voy a utilizar fxy, donde este me dice que primero voy a derivar parcialmente con respecto a x y después voy a derivar parcialmente con respecto a y. Y luego la derivada parcial de f con respecto a y, voy a derivarla parcialmente con respecto a x. Eso se denota como segunda derivada
primero con respecto a y y luego con respecto a x. O ZYX o FYX. Y esas son las 4 únicas posibilidades. Note usted que no hay otra posibilidad. No hay otra posible combinación. Primero derivo con respecto a x, después con respecto a x. O primero con respecto a x y luego con respecto a y. O primero con respecto a y y luego con respecto a x. O por último, las 2 veces con respecto a y. Esto es entonces las derivadas de orden superior cuando hay una variable o una función que depende de 2 variables independientes. Hay que tomar en cuenta un detalle. Algunas veces yo le voy a pedir las 4, otras solo le voy a pedir algunas. Pero en algunas ocasiones la función ya depende de más variables, como ya lo hemos hecho antes. Por ejemplo, si ahora la función depende de x, y y z, como ya lo hicimos antes, yo le pedí unas derivadas parciales. Y ahora con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, calculamos 3 primeras derivadas parciales. La pregunta es ¿cuántas segundas derivadas parciales saldrían? Mire cuántas saldrían. Primero, derivada con respecto a x y con respecto a x. Después con respecto a y con respecto a y. Con respecto a z y con respecto a z. Pero hay otra posibilidad, que primero derive con respecto a x y luego con respecto a y. O que primero derive con respecto a x y después con respecto a z. O que derive primero con respecto a y y luego con respecto a x. O con respecto a y con respecto a z. Mire cuántas posibilidades. Con respecto a z y luego con respecto a x y luego con respecto a z. Mire, solo ahí salieron 9. Entonces difícilmente le voy a pedir 9 derivadas o 9 segundas derivadas parciales. Y es por ello que tenemos que tener claro cómo obtener cada una de ellas para poder trabajarla. Muy bien, entonces vamos a trabajar algunos casos. Solo que a través de este medio lo que puede ir haciendo es capturar pantalla y luego copia. No me voy a tardar todo el tiempo. Vamos a tener tiempo para que usted pueda copiar. La intención acá es no detenernos para que usted esté copiando como lo hace en la pizarra. Entonces puede hacer una captura de pantalla o revisa la grabación que voy a poner inmediatamente después termine la sesión. Muy bien, veamos algunos casos. A ver. Vamos a decir que queremos las 4 derivadas de segundo orden. Las segundas derivadas parciales de f de xy igual a 2x cubo, y cuarta menos 7x cuadrado y cubo. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Esa expresión, queremos saber cuál es las derivadas de segundo orden, es decir, las segundas derivadas. Entonces, mire cómo lo vamos a hacer. Comenzamos. Derivada parcial con respecto a x. Vamos a ver, primer término. En el primer término, como vamos a derivar con respecto a x, 2y cuarta es una constante. La que vamos a derivar es x cubo. La derivada de x cubo, 3x cuadrado.
Ya hemos insistido que con la práctica usted puede irse saltando pasos. Ahí depende de la habilidad de cada quien. Menos 7y cubo es una constante, un factor constante, y voy a derivar x cuadrado. La derivada de x cuadrado, 2x, más 5y es una constante. Y la derivada de x, 1. Menos la derivada de y cuadrado. Y cuadrado aquí es un término constante. Él solito es una constante. Aquí por lo menos eran factores esas constantes, pero aquí es una constante absoluta. Y las derivadas de una constante son 0. Así que con respecto a x, la derivada es 0. No se debe escribir, pero yo le escribo. Derivada con respecto a x sería 6x cuadrado y cuarta menos 14x por y cubo más 5y. Ahí está. Esa sería la primera derivada con respecto a x. Voy a calcular aquí a la derecha la parcial con respecto a y. Con respecto a y, 2x cubo sería una constante. Derivada de y cuarta, 4y cubo. 7x cuadrado es un factor constante, sale de la función y derivamos y cubo, 3y cuadrado. 5x es una constante, la derivada de y, 1. Y por último, y cuadrado. Y cuadrado es una función, porque vamos a derivar con respecto a y, aquí ya no es una constante, derivada de y cuadrado es con respecto a y, 2y. Así que la derivada parcial con respecto a y será 8x cubo y cubo menos 21 x cuadrado y cuadrado más 5x menos 2y. Y ahí están las primeras derivadas parciales que no nos preguntaron las segundas. Pero evidentemente para calcular las segundas necesitamos las primeras. Y ahí está. Como puede ver usted, no se parecen en nada. Eso ya lo habíamos revisado antes. Vamos ahora con las segundas derivadas parciales. Fxx. Esta derivada parcial con respecto a x la voy a volver a derivar con respecto a x. Sería esta de acá. Ahora estoy trabajando con esta. Con respecto a x, 6y cuarta es una constante. La derivada de x cuadrado, 2x. Acá, 14y cubo es una constante. La derivada de x, 1. Más, ahora 5y. Con respecto a x, la derivada de 5y es 0. Eso quiere decir que la derivada parcial con respecto a x y con respecto a x sería 12x y cuarta menos 14y cubo. Y esta sería la primera segunda derivada. Voy con la siguiente. Vamos a ver, ponerle un color atractivo. Vamos entonces con la derivada que teníamos con respecto a x. Hoy lo voy a hacer con respecto a y. Vamos a ver qué pasa. Con respecto a y, 6x cuadrado es una constante derivada de y cuarta
4y cubo menos 14x derivada de y cubo 3y cuadrado más derivada de 5y con respecto a y 5. Mire, estas son derivadas con respecto a y. 6x cuadrado derivada de y cuarta es 4y cubo. 14x es una constante derivada de y cubo 3y cuadrado. Y derivada de 5y con respecto a y es 5. Fxy sería 6 por 4, 24x cuadrado y cubo menos 14 por 3, 42xy cuadrado más 5. Y ahí está, miren. Esa sería la derivada con respecto a x y luego con respecto a y. Voy ahora con el otro lado. Por la línea de la primera derivada con respecto a y. Vamos a usar ahora este color, a ver si no lo mira me avisa. Vamos a derivar ahora y por la función fy con respecto a y. Hoy estamos trabajando con esta, ya dejamos aquella. Derivada con respecto a y, ahora la vamos a derivar con respecto a x. A ver, entonces 8y cubo es una constante. Derivamos x cubo, derivada es 3x cuadrado. Menos 21y cuadrado es una constante. Y la que derivamos es x cuadrado, que es 2x. Más derivada de 5x con respecto a x, estamos derivando es 5. Y por último, derivada de 2y, pero estamos derivando con respecto a x, es 0. Hoy no lo voy a escribir, pero es 0. Y eso implicaría que la derivada parcial con respecto a y luego con respecto a x sería 8 por 3, 24 x cuadrado y y al cubo. Menos 21 por 2, 42 x y y cuadrado más 5. Ahí está. Solo nos faltaría la segunda derivada, que sería derivada con respecto a y luego con respecto a y. A ver si me cabe acá. 8x cubo es una constante. Derivada de y cubo, 3y cuadrado. Menos 21 sería x cuadrado. Y la derivada de y cuadrado, 2y. Más derivada de 5x con respecto a y, pues es una constante, es 0. No lo voy a escribir porque no va a caber. Menos derivada de 2y con respecto a y es 2. Así que la derivada con respecto a y con respecto a y sería 24 x cubo y cuadrado menos 42 sería así, x cuadrado y menos 2.
Y ahí está, miren. Esas serían entonces las 4 segundas derivadas. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Si están por ahí? Todo bien, ingeniero. Bueno, muy bien, ese sería entonces un primer caso. Vamos a ver un segundo caso y luego vamos a ver si ahora sí habrán preguntas, que seguramente las habrán. De nuevo le tomo una captura y voy a continuar para avanzar. Veamos un siguiente caso. Vamos a ver qué caso ponemos. A ver, por aquí tenemos algunos. Hallar las derivadas, las segundas derivadas parciales. Vamos a ver, por aquí tengo varias. Vamos a ver con cuál nos vamos. Vamos a irnos por esta. Vamos a ver. F de X, Y o Z. Vamos a ver que sea el logaritmo natural de X más Y entre X menos Y. A ver, una sencilla. Bueno, sencilla porque solo tiene un término. Vamos a comenzar. Sería derivada parcial con respecto a X, ZX o FX, no importa. Muy bien, fíjese que tenemos acá el logaritmo natural de una expresión que tiene varias operaciones indicadas que le podemos llamar U. La derivada del logaritmo natural de U, usted recordará que es 1 sobre U por la derivada de U. Entonces sería U es todo esto. Sería 1 sobre U. Pero ¿quién es U? U es X más Y entre X menos Y, perdón. 1 entre X más Y entre X menos Y. Teniendo en cuenta que 1 está en el numerador y en el denominador está la fracción. 1 sobre U por la derivada de esta U. Pero esta U es una expresión que representa en este momento un cociente, así que hay que aplicar la regla del cociente. Regla del cociente. Vamos con la derivada de este cociente. El denominador se eleva al cuadrado. Esa es la regla. Y arriba sería la derivada del de arriba por el de abajo. Eso es lo que estamos derivando con respecto a X. Entonces, derivada del de arriba. Derivada de X con respecto a X, 1. Más derivada de Y con respecto a X, 0.
Esa sería la derivada del todo el de arriba. Derivada del de arriba por el de abajo. X menos Y menos. Ahora el de arriba solo lo escribo, que es X más Y. Y el que derivo es el de abajo. Pero con respecto a X. Derivada de X, 1. Menos derivada de Y, 0. Ahí está entonces, derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo. Y ahí tenemos entonces la primera derivada con respecto a X. Vamos a ver cómo nos quedaría. Recordando, aquí tenemos 1 entre 1 y abajo X más Y entre X menos Y. Puse arriba una fracción para tener dos fracciones por X menos Y al cuadrado. Arriba, 1 por X menos Y, X menos Y, menos por más daría menos X. Y menos por más daría menos Y. Observe usted que aquí hay un X menos Y y aquí abajo hay otro X menos Y en el denominador. Así que quizás ni tenga que hacer la regla del producto de extremo. Para eso le había puesto ese 1. Lo puedo eliminar de una vez. Uno de arriba con uno de abajo. Trabajando con los denominadores, una multiplicación se pueden simplificar. Uno de arriba con uno de abajo y se va uno de ahí. Entonces nos quedaría, vamos a ver, nos quedaría. Aquí en el primer factor, 1 sobre X más Y. Le quité el 1 porque no me sirvió. Y acá tendríamos X menos Y. Y vamos a ver, aquí sería X menos X. Se eliminó. Y menos Y es menos 2Y. Mire, y entonces la derivada parcial con respecto a X tendríamos arriba menos 2Y y abajo X más Y por X menos Y, que o lo multiplicamos o recordamos que es un producto notable que proviene de una diferencia de cuadrados perfectos, que es X cuadrado menos Y cuadrado. Recuerden que al factorizar X cuadrado más Y cuadrado, la raíz cuadrada de X y Y se ponen en un factor sumando y luego en un mismo factor o en un factor igual, pero restando. Entonces llegamos a eso. O lo multiplica. Si no recuerda, pues multiplica X por X menos X por Y por X, Y por menos Y y le va a dar X cuadrado menos Y cuadrado. Tenemos la primera derivada parcial. Vamos con la segunda. Este es con respecto a X, solo estamos con la primera por el momento. Así que no estaba tan fácil. Vamos con la derivada parcial con respecto a Y. Con respecto a Y, a ver, de nuevo, logaritmo natural de U será 1 entre U, que es X más Y, entre X menos Y, por la derivada de U o la derivada del de arriba. Perdón, del argumento. La derivada de ese cociente de nuevo es X menos Y, el de abajo al cuadrado. Y luego, regla del cociente, el de abajo al cuadrado y arriba. Derivada del primero, pero ahora con respecto a Y. Derivada de X, 0. Es una constante. Y derivada de Y,
1. Por el de abajo, que es X menos Y. Menos, ahora escribimos el de arriba. X más Y. Y el que derivamos es el de abajo. Derivada de X, como estamos con respecto a Y, es 0. Menos derivada de Y con respecto a Y, 1. Así que de nuevo voy a aprovechar y voy a eliminar acá 1 con 1. Y entonces tenemos arriba 1 sobre X más Y por X menos Y. Y 1 por X menos Y es X menos Y menos. Con este menos 1, menos por menos se hace más. Entonces sería más X más Y. Ahora la que se va a eliminar va a ser menos Y más Y. Y entonces mire, Z, la derivada parcial con respecto a Y sería X más X, 2X, y abajo X más Y por X menos Y, otra vez X cuadrado menos Y cuadrado. Estas son las primeras derivadas. Me faltan otras 4 que serían las segundas derivadas. Muy bien. Vamos a ver si caben acá, no sé si van a caber. Vamos a comenzar con esta. A ver, lo vamos a hacer. Derivada con respecto a X y luego con respecto a X. Otra vez, regla del cociente, pero con respecto a Y. Aquí hay un menos allá afuera que lo voy a dejar ahí. Y le voy a aplicar la regla del cociente a este resultado. Derivemos con respecto a X. El de abajo al cuadrado. X cuadrado menos Y cuadrado al cuadrado. Ahora vamos con el de arriba. Ojo con el de arriba. Derivada del de arriba por el de abajo. Pero estamos con respecto a X. Así que derivada de 2Y con respecto a X es 0. Por X cuadrado menos Y cuadrado, que va a dar 0, por supuesto. Menos, ahora el de arriba lo escribimos, 2Y. Y el que derivamos es el de abajo con respecto a Y. Perdón, con respecto a X. Derivada de X cuadrado, 2X. Derivada de Y cuadrado, 0. Y ahí está. ZXX sería, vamos a ver, menos, este de acá se hizo 0. Menos, este menos de acá con este menos de afuera. Mire, le cambiaron signo al resultado. Así que menos por menos va a dar más. 2 por 2, 4XY sería el numerador positivo entre X cuadrado menos Y cuadrado al cuadrado. Mire, ya tenemos el primero. Vamos con el segundo. Ahora, derivada con respecto a X, pero la voy a derivar con respecto a Y. Vamos a ver qué pasa. Con respecto a Y,
Vamos a ver el denominador. Primero el menos que estaba allá afuera lo voy a mantener. Es un menos de la expresión. Denominador al cuadrado. X cuadrado menos Y cuadrado al cuadrado. Derivada del de arriba por el de abajo. Vamos a ver. Estamos derivando con respecto a Y. Derivada de 2Y, 2. Por el de abajo que es X cuadrado menos Y cuadrado. Ese es derivada del de arriba por el de abajo. Menos, dice el teorema. Ahora el de arriba solo lo escribimos y el que derivamos es el de abajo. Pero con respecto a Y, derivada de X cuadrado 0 y derivada de Y cuadrado menos 2Y. Así que mire lo que queda acá. Sería menos 2X cuadrado menos 2Y cuadrado. Y menos por menos daría más. 2 por 2, 4. Y por Y cuadrado. Entre X cuadrado menos Y cuadrado al cuadrado. Finalmente, entonces podemos decir que ZXY sería. ¿Qué es lo que nos queda arriba? Primero queda un menos afuera. Vamos a poner, si quieres, si no, solo le damos vuelta. Menos 4Y cuadrado menos 2Y cuadrado. Estos dos se pueden operar. 4 menos 2 son 2Y cuadrado. Menos 2X cuadrado que quedó ahí solito. Entre X cuadrado menos Y cuadrado al cuadrado. Y ahí está, mire. Este sería derivada con respecto a X y luego con respecto a Y. Vamos ahora con este de acá. Derivada con respecto a Y. Lo voy a derivar primero con respecto a X ahora. Vamos a ver. Es un cociente denominador al cuadrado. X cuadrado menos Y cuadrado al cuadrado. A ver, vamos a derivar con respecto a X. Derivada del de arriba de 2X es 2. Por el de abajo, X cuadrado menos Y cuadrado. Menos. Ahora el de arriba lo escribimos. Y derivamos el de abajo, pero con respecto a X. Con respecto a X, derivada de este X cuadrado es 2X. Y derivada de Y cuadrado, 0. Entonces, tendríamos arriba 2X cuadrado menos 2Y cuadrado menos 2X, sería 2 por 2, 4, 4X cuadrado. Entre X cuadrado menos Y cuadrado al cuadrado. Y entonces tenemos, mire, menos 4X cuadrado más este 2 que está al inicio, sería
menos, a ver cómo es la cosa. A ver, espere. Voy a escribir el de abajo. X cuadrado menos Y cuadrado al cuadrado. Y entonces arriba sería, ¿cómo sería? 2x cuadrado menos 4. Algo pasó aquí, ya voy a revisar. 2x cuadrado menos 4x cuadrado sería menos 2, vea. Menos 2x cuadrado. Y me quedó menos 2y cuadrado acá. Vamos a ver. Por ahí hay un signo. ¿Alguien ha visto algún signo que no esté bien? Porque hay un signo que no está bien. Vamos a ver dónde era ese signo. Vamos a revisar algo rápido porque hay un signo que no está bien. Y le voy a decir por qué. Quería que usted lo observara y lo preguntara. Usted se fijó que aquí es el primero, pero hice dos de colores. El propósito era que usted observara este resultado y este resultado. Y son iguales, ¿no es cierto? Y acá, pues también estos dos resultados tienen que darnos iguales. Entonces aquí algo pasó porque no me dieron iguales. Aquí está el problema. Este 2x cuadrado es positivo. Aquí está. Es positivo. Entonces, este era positivo. Voy a cambiarle signo solo para ver, para que usted mire que son iguales. X cuadrado menos Y cuadrado. Le pongo el signo afuera como factor común y sería 2x cuadrado más 2y cuadrado. Y miren, también son iguales. Tienen que serlo. Yo en una prueba probablemente no le pida que encuentre todas las segundas derivadas. Yo solo únicamente le voy a pedir quizás que pruebe que estas dos siempre le van a dar iguales. Así que por último regresamos a la segunda derivada, pero con respecto a x voy a hacerlo aquí, ni modo no me cabe, para no pasarme a la otra hoja. Vamos a ver. Por último, derivada parcial de y con respecto a y, que es la que nos falta. Con respecto a y con respecto a y sería el denominador al cuadrado. Y ahora, derivada del de arriba. Estamos derivando con respecto a y. Derivada de 2x con respecto a y es 0. Por x cuadrado menos y cuadrado. Menos. Ahora el de arriba solo lo escribo. Y el que derivo es el de abajo con respecto a y. Con respecto a y, la derivada de x cuadrado es 0. Menos derivada de y cuadrado, 2y. Así que z, y, este de acá se hace 0, sería menos por menos, es más 4xy entre x cuadrado menos y cuadrado y al cuadrado. Y ahí está. Ese sería entonces esta derivada.
¿Preguntas? A ver si nos dio iguales. En ese caso, estas dos nos dieron iguales, pero es casualidad. Z y Y no siempre van a coincidir. Es por la homogeneidad entre las expresiones. Muy bien. Entonces, como puede ver, aquí van a aparecer cualquier tipo de funciones y usted debe estar preparado para derivar cualquiera. No nos vamos a detener a revisar derivadas de funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas. Ahí en el libro hay un grupo de ejercicios que usted puede hacer para probar. Vamos a ver, por aquí voy a mostrarlo por si no tiene el libro. Creo que el volumen 2, a ver, ¿dónde está? Este es. Y por aquí hay un grupo de ejercicios que usted puede ver. Miren, 1100, ¿cuánto era? Más arriba. Por aquí está. Aquí hay un grupo de ejercicios, mire, que usted puede hacer. Se los voy a poner acá para que usted, si quiere, les hace captura de pantalla. Aquí hay un montón de casos que usted puede resolver. Dice, por ejemplo, acá, este primer grupo, hallar las primeras dos derivadas parciales. Mire, aquí están los impares que tienen respuesta. Por lo menos hasta el 21 usted puede hacer. Y aquí están los pares que no tienen respuesta, pero en grupo puede usted trabajarlos y comparar. Esas son para hallar primeras derivadas parciales. Ahí puede practicar. Por aquí hay también derivadas de orden superior. Aquí dice de la 47 a la 54 hallar las 4 derivadas parciales de segundo orden. Hay 8. Ninguna tan complicada como la que acabamos de hacer. Mire, para que vea usted que no es el objetivo complicar, ni Larson es tan complicada. Todas son sencillas, relativamente sencillas. Hay 4, estas tienen respuesta y estas no. Y por aquí están la del 65 al 68. Dice por acá que verifique que las derivadas parciales cruzadas son iguales. Y a eso vamos. Y aquí están, mire, algunos. Ahí hay 4, ni siquiera hay muchos. Y esos son los ejercicios. A ver qué número es esta sección. 12.3. Y eran del... A ver, ¿hasta dónde llegaban? 12.3. Mire, aquí hay otros. Derivadas parciales, pero ya de 3 variables. Las primeras derivadas, aquí están las funciones que están más bonitas. Miren. Entonces, la 12.3, vamos a ver para que vea también las respuestas. 12.3. ¿Qué se hicieron? Aquí están, 12.3. Mire, este es el grupo. Por aquí deben estar las respuestas de los que de los que le acabo de mostrar. Aquí está el... Híjole, quizá no tiene la respuesta de esta página. 14, no, como no, acá están. Están todo este grupo que está aquí.
Creo que llegaba hasta las 60 y algo. Así que ahí puede ver usted y puede trabajar. Aquí están las respuestas de los otros que pedíamos. Hasta las 63 creo que llegaba. No, como a las 60 y algo. Aquí están. Así que esas podrían ser las respuestas del ejercicio que usted va a trabajar para poder terminar de estudiar para su examen. Muy bien. Ingeniero, disculpe una consulta. Dígame. Con respecto al ejercicio, por ejemplo, en el segundo, sin necesidad de cambiarle el signo, tenía la respuesta. Sin necesidad de cal. Segundo, se refiere a este que tengo en pantalla. No, al ZYX. ZY. Sí, pero a este que tengo en pantalla o al anterior. Aquí en A este, este que ¿verdad? tiene en pantalla. Sí, a ese. Cuando dice sin necesidad de cambiarle signo, acá. Sí, ahí, esa sería la respuesta correcta, ya que en el anterior, si usted se fija, sería 2x al cuadrado sería siempre negativo. Sí, claro. Sí, yo justamente hice esto solo para que quedaran exactamente iguales, pero sí son Mm, equivalentes, son lo mismo. sí, pero lo que le trataba de decir era de que el 2x al cuadrado era negativo, no positivo como usted lo puso, porque le cambió el signo anteriormente. Aquí, Y aquí ahí era negativo. no es positivo, mire, aquí está. Ok, gracias. Bueno, aquí está, mire, Positivo. es positivo. El negativo está afuera. Este es 2x cuadrado positivo. Muy bien. Veamos ahora algunas aplicaciones. La primera de ellas le vamos a llamar diferencial total. En matemática 1 usted trabajó diferenciales. Hizo estudios de diferenciales que eran incrementos, algunas aplicaciones con incrementos y bueno, era bien sencillo. Lo único que hicimos fue decir que en un incremento diferencial es el equivalente de una derivada o una derivada aplicada, cuando por supuesto la variación es pequeña. Sin embargo, cuando ahora se trata de diferenciales o de derivadas parciales, hay un cambio. Vamos a definirlo. Voy a hacer, ya me salí del libro. Lo voy a hacer usando el texto porque es bastante para que ustedes eh, lo tengan ya a la mano. Era 1132. Muy bien. A ver, vamos a definir qué es un diferencial y qué es un incremento. Aquí está la definición. Diferencial total. ¿Qué es un diferencial total? Como le decía, representa la variabilidad de un fenómeno. En matemática lo hicimos, como le dije a usted, lo hicimos, pero solo con una variable.
Acá lo vamos a definir formalmente. Vamos a insertar, ¿dónde está? Muy bien. Esta es la definición. Vamos a suponer que hay una función z que depende de x y depende de y. Y vamos a pensar que delta x y delta y son pequeñísimos, pero pequeñísimos incrementos o decrementos diferenciales, tanto de x como de y. Y las diferenciales de las variables independientes x e y son tan pequeñas que podrían considerarse que el delta x, o al revés, el delta x es tan pequeño que puede considerarse que se puede aproximar a un diferencial de x, delta y a un diferencial de y. ¿Qué significa esto? Significa que si en un caso particular, en una aplicación, yo observo que puede haber variabilidad de una de las variables que se ha considerado, valga la redundancia, y esa variabilidad es pequeña, yo puedo hacer esta aproximación. Si la variabilidad es grande, a lo mejor pueda hacer esta aproximación, pero el error que me va a dar el cálculo va a ser mayor. Ya vamos a ver para qué nos puede servir. Vamos a decir entonces que si hay pequeñas variabilidades en X, pequeñas variabilidades en Y, llamadas delta X, delta Y, que se aproximan a dx y dy, vamos a decir que la diferencial total de z o de la función se puede definir de esta manera. Derivada o diferencial total de z, como dice ahí, o diferencial total de f se puede calcular como la derivada parcial de z con respecto a x por un diferencial de x, que es este que hemos aproximado al delta x, más la derivada parcial de z con respecto a y por dy. Eso equivale a fx, que es la derivada parcial con respecto a x por dx, y fy por la derivada parcial con respecto a y. Ojo, mucho ojo con esta expresión, porque en la última unidad nosotros vamos a estudiar ecuaciones diferenciales. Y entre los primeros tipos de ecuaciones diferenciales vamos a estudiar aquellos que provienen de un diferencial total. Un diferencial total como el que estamos viendo acá. Entonces yo allá le voy a recordar que el diferencial total lo que tenía era una derivada parcial con respecto a x por dx y una derivada parcial con respecto a y por dy. Y que eso era el diferencial de z. Lo voy a reforzar acá y lo voy a escribir. Vamos a suponer que hay una función f que depende de x y y. Entonces, el diferencial total de f se va a calcular como la derivada parcial de f con respecto a x por dx, más la derivada parcial de f con respecto a y por dy. Eso sí, la función depende solo de x, y. Pero si la función depende de una variable x, de una variable y de una tercera variable o más, en z, en este caso, el diferencial de f se va a calcular como la derivada parcial de f con respecto a x por dx. Más la derivada parcial de f con respecto a y por dy, más la derivada parcial de f con respecto a z por dz. Y eso es lo que vamos a aplicar nosotros. Así que si quieres hacer captura de pantalla, vamos a hacer los primeros ejemplos. Vamos a hacer una parejita nada más porque es sumamente sencillo.
Vamos a pedir que calcule el diferencial total. Y vamos a derivar más rápido. Vamos a ver si podemos. Vamos a suponer que f de x, y es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y a ver, f de x, y, z es x cubo y cuarta menos x cuadrado z más y por z cuadrado, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Comenzamos acá. En el primero, el diferencial total de la función f, como depende de dos variables, sería la derivada parcial de f con respecto a x por dx, más la derivada parcial de f con respecto a y por dy. Entonces simplemente habrá que derivar. El diferencial de f sería derivada parcial de f con respecto a x. Vamos a derivar esto pensando y recordando que esto equivale a x cuadrado más y cuadrado a la 1/2. Y que eso es lo que voy a derivar. Entonces, derivando con respecto a x, bajamos el 1/2. Quedaría x cuadrado más y cuadrado a la 1/2 menos 1. Sería menos 1/2. Regla de la cadena por la derivada del argumento de la función, pero con respecto a x. Estamos derivando con respecto a x. Con respecto a x, la derivada del argumento de la función de x cuadrado es 2x. Y de y cuadrado es 0. Repito, vamos a derivar esto, bajamos el 1/2. La u se baja en una unidad del exponente, 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y por la regla de la cadena derivada de el argumento de la función con respecto a x sería 2x más 0, 2x. Elimino el 2. Y el diferencial, a ver, ahí me faltó. Vamos a ver. Eso por dx. Estamos aquí. Más. Hoy voy con el otro. Derivada de f, pero con respecto a y, bajamos el 1/2. X cuadrado más y cuadrado quedaría la 1/2 menos 1, sería menos 1/2 por la derivada del argumento de la función, pero con respecto a y. Con respecto a y, derivada de x cuadrado es 0, derivada de y cuadrado 2y. Y eso por dy. Mire, derivada parcial con respecto a x es esto, diferencial de x más derivada parcial con respecto a y es esto, y el diferencial de y está ahí. De manera que el diferencial de f, de f sería x, y esto quedaría elevado a la menos 1/2, lo puedo bajar, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por dx más, otra vez acá, este 2 se va a eliminar con este 2 y sería y entre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por dy. Y este sería entonces el diferencial total. ¿Qué me podría estar dando esto?
Y eso es lo que me podría estar dando. Vamos a ver si se puede ver esto. ¿Qué gráfico, qué será esta función, este f de xy? Será uno de los, ¿cómo se llama? Uno de las superficies cuádricas que hicimos. Me parece que sí. Vamos a ver si tenemos el graficador 3D por aquí. Se me perdió. Graficadora. Bueno, no lo tengo aquí, quizá lo desinstalé. Bueno, ni modo. Veámoslo cómo podríamos. A ver qué dice la pizarra. Aquí está. A ver, este sería, si quisiéramos pensar, sería Z. Ya voy a borrar esto. Z igual raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. F de XY es Z. Elevo al cuadrado a ambos lados, quedaría Z cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado. Y luego lo paso a restar. X cuadrado más Y cuadrado menos Z cuadrado. Entonces sería un cono, ¿no es cierto? Un cono elíptico. Un cono elíptico que se abre en la dirección del eje Z. O sea que sería un cono más o menos así, que se abre en la dirección del eje Z. ¿Qué me podría estar dando este dato? Bueno, este dato me podría estar dando lo siguiente. Vamos a suponer que un punto del cono es este que está aquí. Digamos que es el punto 1,2,3. Ese es el punto. Es decir, que este punto tiene coordenadas 1, 2, 3. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si yo en este punto, en este cono, me muevo hacia un lado, hacia acá, hacia allá, hacia cualquier lado? Pero me muevo muy poco. Por ejemplo, me muevo de 1 a 1,01 y me muevo de 2 a 1,99. La pregunta es, ¿cuánto vale Z si yo hago eso? ¿Qué pasaría si yo muevo este punto de 1 a 1,01? Es decir, hay un incremento en X que sería delta X y que se convierte en dx. ¿Y qué haría con esto? ¿Qué pasaría si este 2, el incremento es negativo? Es decir, es un decremento de 2 a 1,99. La variabilidad de Y sería de Y o delta Y, que en este caso sería negativo. O sea que en este caso que estoy planteando, dx sería 0,01 y dy sería menos 0,01. Entonces, ¿qué va a pasar con z? Eso es lo que queremos saber y eso es lo que me da este diferencial. El diferencial me está diciendo cuánto varía la z si usted la X la varía de 1 a 1,01 y de 2 a 1,99 en este gráfico, en esta función. Y me diría qué está pasando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuánto cambia? ¿Será que también cambia una centésima? ¿O será que el cambio producido por una centésima de X y Y representa un cambio significativo en Z? ¿O un cambio muy poco significativo? Eso es importante. Hay una aplicación que no voy a hacer ahí, que es de una gráfica, ya la voy a plantear. Pero eso significa cuánto varía la función, que puede ser una función de volumen, puede ser cualquier cosa,
si yo manipulo una de las variables. Este es un tema que se puede aplicar en control de calidad, por ejemplo, en cuanto a tolerancias. Usted fabrica una pieza tiene sus dimensiones. El cliente le dice, sí, quiero esta pieza, quiero que me haga esta pieza que es del motor o es de... y usted la va a fabricar. Pero resulta que la pieza no es perfecta. Usted lo hizo, a ver, usted lo hizo en un molde. Es una pieza fundida. Y resulta que quería un cubo de acero. Un cubo de acero de 10 centímetros. Y resulta que usted lo hizo el molde de 10 centímetros, vació el hierro fundido y esperó que se enfriara. Pero resulta que como usted ya llevó física 2, usted aprendió en física 2 que los materiales se dilatan con el calor y se comprimen cuando la temperatura disminuye. Y en ese caso el cubo usted lo vació a 1800 grados Celsius cuando tenía 10 centímetros de 10 grados Celsius, a ver, 10 centímetros de lado. Cuando la temperatura llegó a la temperatura ambiente, el volado se encogió. Ese volado se hizo más pequeño. Y la pieza que le habían pedido de 10 centímetros, ¿cuánto tendría? Usted puede calcularlo. Usted podría calcular cuánto tendría. Entonces, ¿qué debe hacer? Pues calcular cuánto sería la longitud inicial en el cubo para que la longitud final sea de 10 centímetros cuando esté a temperatura ambiente nuestra. Y entonces va a ser un cálculo. Eso quiere decir que el molde lo va a hacer ligeramente más grande. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la variabilidad que representaría en el volumen del objeto cuando usted manipula los lados? ¿Qué pasaría si usted aumenta una décima o una centésima los lados del cubo? Una décima de centímetro o una centésima de centímetro, que es pequeñísima. ¿Qué efecto causa en el volumen? ¿Hay un efecto o no hay un efecto? Entonces sirve para hacer análisis físicos de alguna situación. Muy bien, voy con el otro. Este está más fácil, mire. El diferencial de F es, con respecto, como depende de 3 variables, que quizás no va a caber aquí. Bueno, yo lo voy a ir escribiendo, usted lo hace en línea. Sería derivada parcial de F con respecto a X por dx, más derivada parcial de F con respecto a Y por dy, más derivada parcial de F con respecto a Z por dz. Y entonces el diferencial de F sería, comenzamos, derivemos parcialmente con respecto a X. Hoy lo voy a hacer de una vez, mire. Ya no voy a estar separando. Mire cómo lo voy a hacer. Derivando con respecto a X, derivada de Y cuarta. Pues lo voy a escribir porque lo que voy a ver es con respecto a X, derivada de X cubo sería 3X cuadrado. Así que de una vez lo hice. Derivada de X cubo Y cuarta es 3X cuadrado Y cuarta. Menos. Derivada con respecto a X, la Z iba a quedar derivada de X cuadrado, 2X. Mire, de una vez lo hice. Eso con respecto a X, porque derivada de YZ cuadrado con respecto a X es 0. Más. Derivada ahora con respecto a Y. Con respecto a Y, X cubo ahí va a quedar. El que voy a derivar es Y cuarta. Derivada de Y cuarta es 4Y al cubo. Vamos con el siguiente. Derivada con respecto a Y de este, no se puede. Así que me voy de una vez con este. Derivada de este sería más Z cuadrado, va a quedar ahí. Y derivada de Y, 1. Ya no lo voy a escribir.
Eso es con respecto a Y. Y por último, usted lo escribe aquí a la derecha, a mí ya no me cabe. Más, ahora con respecto a Z, derivada con respecto a Z de este, es 0. Menos. El X cuadrado ahí va a quedar. Derivada de Z, 1. Me falta. Vamos ahora con el siguiente. Más este. A ver, derivada con respecto a Z, la Y ahí va a quedar. Derivada con respecto a Z sería 2Z. Y eso por DZ. Así que si usted puede hacerlo, hágalo así, con cuidado. Yo le sugiero que lo haga paso a paso. Pero si usted cree que ya domina hacerlo de una vez, perfecto. Sería entonces 3x cuadrado y cuarta menos 2xz por dx más 4x cubo y cubo más z cuadrado por dy. Y aquí podemos ponerle más 2yz menos x cuadrado para que no quede el menos primero porque se ve feo. Y eso por dz. Y ahí está. Y esa sería entonces la derivada parcial con respecto a f. Muy bien, le hacen una captura de pantalla y solo voy a cerrar. A ver, quiero ver. Sí, vamos a ver solo este diferencial. Vamos a dejar las otras aplicaciones para el siguiente parcial. Que son la regla de la cadena y el concepto de gradiente. Quizás nada más contarle que, por ejemplo, aquí hay un caso, vamos a ver cómo dice. Hay un caso aquí interesante donde se puede ver la aplicación del concepto de diferencial total. Ya más o menos algo expliqué. A ver. Bueno, aquí hay un caso del que les mencionaba. Este ya no sería un cono, sino que sería una esfera, la mitad de una esfera o de un elipsoide. Esta sería la ecuación. Y le piden que calcule cuánto varía la altura o la z si el punto se mueve de 1,1 hasta 1,01 con 0,97. Eso significa que la x se incrementa en 0,01. Ese sería el diferencial de x o el delta x. Y la y disminuye de 1 a 0,97. Es decir, que disminuye en 0,03 y por eso es negativo. Y entonces lo que hace es aplicar el concepto de diferencial y sustituir los valores. La X, la Y, la C, la X, la y los incrementos como diferenciales 0,01 y menos 0,03. Eso le permite, más o menos ya le había mencionado eso, le permite identificar variabilidades en las funciones. Por aquí hay un caso que me sirve para calcular errores. Vamos a suponer que usted, no lo voy a hacer, pero vamos a suponer que usted trabaja en un área de control, un área de hacer empaques. Vamos a pensar que un empaque es una caja de metal o de algo que pueda encerrar un contenido que puede ser un polvo, un líquido, podría ser leche, por ejemplo. La leche viene en recipientes cilíndricos, pero podría venir en una especie de cajas
de lata también. Entonces vamos a suponer que esta caja tiene de lados 20 centímetros. A ver, aquí están 20 centímetros. Un lado tiene 20 centímetros, el cual en este ejercicio le han asociado al eje Y. Lo ancho tiene 50 centímetros, que lo han asociado al eje X. Y la altura 20 centímetros. Es decir, es una caja de 50 por 20 por 20. Entonces, usted es el fabricante, usted hace las cajas y se las vende a Leche en Polvo El Pajarito, así se llama la empresa. Y esa empresa envasa el polvo, el líquido, la leche en polvo en ese recipiente. Entonces usted lo vende y el fabricante le dice que esas son las dimensiones de la caja que quiere. El problema es que no todas las cajas quedan igualitas. Hay pequeñas variaciones. Entonces, en su sistema de control de calidad dentro de la empresa, tiene que verificar que su producto, el que está vendiendo, reúna las especificaciones que el cliente le ha definido. Entonces dice usted, bueno, el cliente es muy estricto porque le doy las cajas grandes, le va a echar más leche a los volados y va a salir perdiendo. Y si la caja es muy pequeña, el contenido que va a tener dentro también va a disminuir. Y a lo mejor un cliente lo lleva a la Dirección de Protección al Consumidor y nos van a demandar por no estar cumpliendo con lo que la caja dice, que son tantos gramos o tantas libras o tantas onzas o lo que sea. Entonces queremos saber qué pasaría. Nosotros como compradores de la lata queremos saber qué pasaría si nuestro proveedor de cajas de lata nos está vendiendo cajas cuyo error máximo es de, imagínese usted, una décima de milímetro. Es extraordinariamente pequeñísimo el error, pero existe. Entonces, solo imagínese usted el milímetro de qué tamaño es. Y aquí la tolerancia que le estamos dando en control de calidad es que las latas, esos 20, esos 50 y esos 15 que son centímetros, lo multiplico por 10. Y los 50 serían 500 milímetros y los 20 se harían 200 milímetros. Entonces, si la tolerancia que voy a aceptar es de 0.1 milímetros, significa que esa caja que tiene 200 milímetros de ancho, yo voy a aceptarla como cliente siempre y cuando el mayor error que tenga es de 0.1 milímetros, es decir, que tenga, en lugar de 200 milímetros, que tenga 200.1 milímetros o 199.9 milímetros. Ni se va a notar esa diferencia. La pregunta es, ¿qué efecto causa en el volumen? ¿Cuánto volumen más estaría dando si todas las partes llevan una décima de milímetro más? O si todas llevan una décima de milímetro menos. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Y se hace así. Lo primero que se hace es plantear la ecuación que define el volumen de la caja, que es al final lo que nos interesa. Y el volumen de la caja usted sabe cómo se calcula el volumen de un paralelepípedo. El volumen de una caja es largo por ancho por alto. Si lo largo es X, lo ancho es y lo alto es Z, quiere decir que el volumen de la caja es X por Y por Z. Mire que chiche la función. X por Y por Z. No es ni un paraboloide, ni... No, el volumen es X por Y por Z, largo por ancho por alto. Así que derivar parcialmente esa función es sencillísima. ¿Dónde lo voy a evaluar? Bueno, lo voy a evaluar en X igual 50 centímetros serían 500 milímetros, si es que lo trabajo en milímetros.
20 milímetros o 20 centímetros, que serían 200 milímetros, y 200 milímetros de altura. O lo trabajamos en centímetros y pasamos este 0.1 milímetros a centímetros. Y en centímetros sería 0.01 centímetro. De hecho, aquí lo han trabajado en centímetros. Mire, la tolerancia la han cambiado a 0.01. Entonces es fácil, lo que han hecho es aplicar el diferencial total. ¿Cuánto varía el volumen si la X, Y y Z varían 0.01 centímetro? Aplicaron el concepto de diferencial total. Aquí está la derivada parcial con respecto a X de esta función, sería solo YZ. Derivada con respecto a Y es XZ. Y derivada con respecto a Z sería XY por dx de Y y de Z. La derivada es risible. Lo importante es la aplicación, el uso que puede tener. Entonces, el 0.1 milímetro lo pasaron a 0.01 y ahí se lo sustituyeron. Y, que eran 20 centímetros, Z, que eran, ¿cuánto era Z? 20, no, 15 era la altura es 15. 15 le han puesto aquí. 15, 20, 50. Pues 15, 20 y 50 es, mire. Entonces aquí está 15 y 20, 50 y 15, 50 y 20. Y el dx es sustituido por la variabilidad que va a tener, que dijimos que era más o menos 0.01 centímetros. Así que esa pequeñísima variabilidad de 0.01 centímetros que no se nota, mire, al calcular el valor utilizando esta ecuación descubrimos que la variación es de, a ver dónde estaba, 20.5 centímetros cúbicos. Y la diferencia o la tolerancia era de 0.01. Estamos hablando de 20 mililitros. Estamos hablando de 20 gramos. Es decir que si va más grande, ahí vamos a tener que echarle 20 gramos más. Y si va más pequeña, ahí vamos a echarle 20 gramos menos. A lo mejor el cliente nos reclama. Así que esa tolerancia pequeñísima en los lados me está afectando el volumen en una variación de 20 gramos más o menos. Entonces, esa es una de las aplicaciones que tiene este caso. Muy bien. Creo que lo voy a dejar acá. No sé si hay alguna pregunta. No voy a dejar quizás trabajo porque ahí tiene ya más o menos, vio aquí una guía. Ahí están los ejercicios para que usted pueda practicar. En el examen evaluaremos hasta justo derivadas parciales de orden superior y esta aplicación que hemos visto que es sumamente sencilla. Y ya, creo que hemos ido estudiando a la par porque hemos ido haciendo tareas, así que le va a costar menos. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos el martes a las 7, ahí en el aula. Ese sí es presencial. Entonces hasta ahí nos quedamos, jóvenes. Pasen buen día. Feliz día, ingeniero. Gracias igualmente.